tiene el MSP con todo el informe y los reportes que como país tenemos que realizar a nivel global, porque hay que decir que respondemos particularmente desde el MSP a una propuesta del Fondo Mundial a otros indicadores del Fondo Mundial, pero estos indicadores del Fondo Mundial son parte de otros indicadores y de otros compromisos políticos de los cuales el país ha suscrito convenios y tiene compromisos. Entonces, por eso es que voy a hacer esta presentación. Se hablaba antes de que las propuestas responden a un plan estratégico y para aterrizar cuáles son los informes que como país tenemos que presentar, primero tenemos que hacer una revisión de dónde salen los informes o por qué esos informes. Y todo parte entonces de tener un plan estratégico nacional multisectorial. Me gusta hacer énfasis y hacer especial referencia al hecho de multisectorial, porque algunos de los que están en esta mesa recordarán que el colocarle multisectorial representó creo que más de 2 sesiones de trabajo, porque no representaba el plan estratégico del Ministerio de Salud y del programa de VIH para la respuesta, sino que representaba el plan estratégico de país, en donde el Ministerio de Salud es un actor más, si quieren, para no evadir ninguna responsabilidad, uno de los actores principales por ser parte del sector gobierno, la responsabilidad que tiene, pero era importante dejar claro que era multisectorial. De manera que, por eso siempre hacemos referencia a que es un plan estratégico nacional multisectorial. ¿Cuál fue el proceso que lleva para hacer este plan estratégico? Porque, ya lo mencionaba Claudia antes, nosotros podríamos habernos reunido los 5 o 10 técnicos del programa con otros técnicos especialistas de algunas organizaciones y haber trabajado un plan estratégico con todas las condiciones académicas que se requieren, pero que carecían de viabilidad, porque nosotros estamos escribiendo desde lo que la academia, desde lo que los programas nos dicen. Entonces, el proceso que llevó el plan estratégico fue primero hacer una evaluación. ¿Una evaluación de qué? Una evaluación del plan estratégico nacional anterior. Y además de la evaluación del plan estratégico nacional anterior, se realizó una evaluación de OPS, que no fue una evaluación del Programa Nacional de VIH, porque evaluar al Programa Nacional de VIH puede ser una cosa muy simple o muy complicada, pero evaluar una parte de todo el pastel. Entonces, la señora ministra en ese entonces, la doctora Isabel Rodríguez, lo que solicitó a OPS fue una evaluación de la respuesta de país al VIH, algo más amplio. Ustedes pueden encontrar esa evaluación de OPS en el sitio de OPS porque se publicó esa evaluación de la respuesta. Además, en este proceso de evaluación, paralelamente a esto se hizo la conformación de un comité coordinador del plan estratégico. Insisto, el Ministerio de Salud era uno de los actores, pero si se fijan, los actores eran gubernamentales, no gubernamentales, agencias de cooperación y el Programa Nacional. Estaba insertado el MSP en este proceso, claro que sí. Era parte de este proceso porque estábamos hablando de la respuesta nacional. Una vez que hacemos la evaluación del plan estratégico anterior y la evaluación que OPS nos presenta de cuál era la situación de la respuesta del país, procedemos entonces a revisar. Mucho se habla de investigaciones, mucho dinero a veces, el MEGA nos dice que no, ¿verdad? Se invierte en investigaciones, pero entonces, ¿cuáles de estas investigaciones íbamos a tomar como válidas? Y con el apoyo de ASAP, que es una agencia de conocida Banco Mundial, se realizó una revisión de todas las investigaciones que hasta ese momento de la elaboración del diseño del plan estratégico
habían sido publicadas, y no publicadas en revistas, sino de cuáles teníamos una presentación en PowerPoint, un informe escrito, un reporte, algo. Se examinaron todas las investigaciones y al final, con criterios de calidad tal y como muestra, objetivos claros, resultados, análisis, y se define entonces la base de evidencias para la construcción de este plan estratégico. Luego de esta base de evidencias pasamos, como ya teníamos con esta base de evidencias cuál era el mapa, cuál era la situación de VIH en el país, pasamos a las sesiones de análisis. Sesiones de análisis que fueron importantes, ¿por qué? Porque de acuerdo al sector al que se estaba invitando se presentaba la información. Si nosotros íbamos a tener al sector académico, le íbamos a presentar, miren, estas son las investigaciones que tenemos en el país. Pareciera que hay que elevar el nivel de investigación, porque eso es lo que al sector académico le compete. A las agencias de cooperación presentar cuál es el panorama global del país en la situación. Cuando hicimos las sesiones de análisis también con sociedad civil, se le presentaba eso. A cada quien se le presentó una parte de la información que le competía. ¿Por qué? Porque generalmente cuando hacemos este tipo de sesiones abiertas, todos empezamos a hablar y todos contamos anécdotas de mi experiencia. Lo que queríamos es que nos dijeran cómo podemos enfrentar, cómo todos nosotros podemos construir algo en lo cual nos estamos comprometidos. A partir de ahí, entonces, con estas sesiones de análisis y formulación, tenemos el marco de resultados, de donde tenemos los ejes, los objetivos y los resultados. Donde tenemos, entonces, una vez tenemos esto, pasamos a lo posterior presupuesto. Muy bien, hemos planteado una serie de actividades, pero ¿cuánto le va a costar al país estas actividades? Fue otro de los procesos. Y por último, el lanzamiento ya del documento finalizado. Solo imágenes de lo que fueron estas sesiones de análisis. ¿Cuál es el plan estratégico que nosotros tenemos? Son 5 ejes estratégicos que tiene nuestro plan estratégico. Cada uno de los ejes con unos puntos claves que hay que trabajar en cada uno de ellos. He colocado a la par de cada una de esas actividades en particular de trabajo en los ejes, lo que podría ser una vinculación desde los fondos, en donde el Fondo Mundial eventualmente nos está apoyando con actividad. Transmisión sexual, tenemos apoyo del Fondo Mundial, por lo que es competencia del MSP estar atento a qué sucede. Transmisión materno-infantil, transmisión sanguínea, en toda la parte de atención integral y la infección, que es recursos humanos, el marco normativo y servicios de salud, en derechos humanos, protección, promoción, monitoreo del respeto, promoción y derechos y la tutela. Y estos 2 ejes estratégicos que recordarán algunos que estuvimos con la evaluación ya, fueron los que nos valieron más de algún punto extra. Cuando estábamos trabajando este plan estratégico, se vislumbraba una crisis económica global, pero todavía no era quizás palpable para nosotros. Pero en ese momento ya se planteó como un eje estratégico la sostenibilidad de la respuesta nacional. Entonces todo esto fue bien evaluado en ese momento. Pero el eje 4 del sistema de información estratégica, cuando ven ustedes las diferentes actividades, estructuras organizativas y alianzas, desarrollo de recursos humanos, monitoreo rutinario, supervisión de auditoría, vigilancia, investigación y evaluación, sistemas informáticos y uso, difusión de la información, todo eso hemos colocado que tiene una vinculación con el apoyo financiero del Fondo Mundial y por lo tanto tiene que tener un seguimiento desde este mecanismo. Al final tenemos un dato de que el plan estratégico costaba su ejecución con las actividades tal y como habían sido propuestas alrededor de 331 millones de dólares. Y siempre recuerdo la cara del doctor Eduardo Espinosa, viceministro en ese momento y viceministro
ministro, cuando le presentamos esto en el hotel Sheraton Presidente, estaba a este lado, no tenemos que ser viables. Porque implica una inversión en promedio de $66 millones que el país debe de invertir al mismo año para cubrir esto. Ahí le dijimos, tranquilo doctor, que usted ya está invirtiendo 42 millones anuales. Al final está la última medición del gasto en SIDA, dice que el país está invirtiendo 62 millones anuales. Con un plan estratégico ya elaborado, consensuado, con el cual todos nos sentíamos incluidos en este plan, paralelamente se trabajó un plan de monitoreo y evaluación de este plan estratégico. No podíamos esperar a terminar el plan estratégico e iniciar el proceso de elaboración del plan de monitoreo, sino que fueron procesos paralelos para ir definiendo sobre qué íbamos a vigilar. Y este plan de monitoreo define los objetivos, el marco conceptual y los fundamentos básicos, orientaciones para el monitoreo, así como las modalidades de gestión y los responsables de la implementación. Pero el plan de monitoreo también proporciona un grupo de indicadores básicos para monitorear los ejes y actividades estratégicas, donde cada indicador incluye una ficha, y no solo la ficha, sino el indicador dice, responde a qué, responde a lo que en aquel momento se conocía como el UNCAS, que eran los compromisos de la Asamblea de Naciones Unidas para el VIH, responde a objetivos de desarrollo del milenio, proporcionar conceptos, lineamientos y instrumentos para la recolección, procesamiento y el análisis de los datos, definir los métodos de gestión para la implementación de un sistema nacional de información y medir sistemáticamente la calidad de las acciones implementadas. Si nosotros vemos el Plan Estratégico Nacional Multisectorial, tiene un poco más de 75 indicadores que resultan de cada uno de los ejes estratégicos. Cuando se hizo la evaluación del plan estratégico anterior, el plan estratégico anterior tenía alrededor de 115 indicadores, a cuales se le daban seguimiento de los 115, realmente no. ¿De dónde venimos con el plan estratégico? El plan de monitoreo, pasamos a cuáles son los informes que como país debemos de reportar. Y este es solo, entonces, la pantalla del sitio al cual nosotros debemos reportar. Como ustedes ven, esto cambió, antes solo reportábamos a Naciones Unidas y este es entonces ya una herramienta que integra UNICEF, OMS y esta otra organización. No nos vaya esto. Nosotros tenemos que ingresar toda la información. Estos indicadores, esos 31 indicadores que son de reporte desde el plan estratégico, que responden a algunos de ellos a propuestas del Fondo Mundial, nosotros tenemos que reportarlos en una herramienta en línea en donde no hay escapatoria porque dice la fecha, las horas de los últimos ingresos. El último ingreso fue el 24 de julio. Y aquí entonces, ¿qué es lo que consignamos? Jóvenes con conocimiento sobre la prevención del VIH, que es uno de los indicadores a los cuales nosotros les damos seguimiento. Y aquí lo que me dice la herramienta que es un indicador. Esto es lo que nosotros hemos reportado. Son los datos que hemos reportado. ¿Por qué presento esto? Porque también en este espacio se presentan investigaciones, se presentan supervisiones para recopilaciones de datos periódicos que al final desembocan en este montón de numeritos desagregados. Que lo que sucede a veces es que como no tenemos un acuerdo del país,
En los últimos reportes, por ejemplo, solo podíamos reportar, no podíamos reportar de 15 a 24, sino que reportábamos de 20 a 24. Como ya hay un consenso del país, todas las instituciones estamos alineadas sobre lo que hay que presentar, todos estamos entonces a los mismos indicadores. ¿Qué pasa entonces con estas herramientas en línea? ¿Por qué lo presento así? Porque al final el Fondo Mundial puede pedir un dato, pero lo primero que hace el Fondo Mundial es ir a ver qué fue lo que reportamos nosotros en este informe. De manera que yo como ministerio no puedo reportar un dato que no sea de conocimiento de ustedes. Porque por más que yo quiera poner 100% en cobertura de antirretrovirales, porque no hay lista de espera, el indicador me dice que hay un 86% de cobertura. Y eso es lo que yo reportaba. El Fondo Mundial solo le hace un clic, nosotros de enviar y se libera la información y ellos ya están capturando la información y están atentos a lo que nosotros estamos reportando. Esta es toda la lista de indicadores que nosotros tenemos que reportar. Uno de los que más suele inquietar es el de terapia antirretroviral. Y esto es lo que nosotros hemos reportado. Hemos reportado que tenemos una cobertura del 86% de terapia antirretroviral. El numerador es el número de adultos y niños que reciben actualmente tratamiento antirretrovírico según el protocolo de tratamiento aprobado a nivel nacional o la normativa de la OMS a finales del periodo de presentación de los informes. Los periodos de presentación de informes son anuales. Y ellos nos dicen, la información que usted va a presentar es del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013. Hago esta aclaración también porque son periodos de tiempo definidos para presentar estos informes, porque estábamos en una reunión de OPS con algunos colegas y personas que trabajan en la respuesta nacional, y cuando nosotros estábamos presentando estos datos, levantaron la mano: mentiras. Ese dato es falso. Porque yo tengo aquí este dato y tuve que decirle de acuerdo con usted, que esto no es mentira, que no corresponde a los datos que corresponden, porque usted está viendo los datos de su clínica de este mes. Y usted reportando el dato nacional, validado, revisado y auditado por el país en un periodo de tiempo que es 1 de enero al 31 de diciembre. Y eso también es algo que no suele comprenderse cuando hacemos estos reportes, porque, pero si es que ayer, pero estos reportes responden a periodos específicos de tiempo. Y eso es también lo que nosotros estamos realizando. Con esta presentación de la herramienta en línea era solo para que tomáramos un poco de conciencia que los datos que como país generamos debemos de tener cuidado de qué datos son los que vamos a tocar, y para que al final yo pueda decir que ese dato del 86% que presentamos ha sido porque hemos hecho consultas, y no solo las consultas, sino que estamos sobre el terreno en el día a día garantizando que la atención se esté brindando. Este es, si lo queremos llamar así, el gran informe que como país debemos de presentar, y el gran informe que el Fondo Mundial está esperando que nosotros reportemos, porque de ahí toma sus datos, sino que le digamos nosotros, bueno, uno de los indicadores con los cuales siempre
estamos mal evaluados en esta herramienta es prevención de la transmisión materno-infantil. Por más que ustedes pueden ver aquí que dice porcentaje de mujeres embarazadas seropositivas que reciban antirretrovirales para reducir el riesgo de transmisión materno-infantil. ¿Cuál es la cobertura que el país reporta? 46.5%. ¿Cuál fue la respuesta del Fondo Mundial cuando presentamos toda una estrategia y todo un componente de prevención de la transmisión materno-infantil en la propuesta del nuevo modelo de financiamiento? Con estos niveles de cobertura al Fondo Mundial no le interesa apostarle a la prevención de la transmisión materno-infantil. ¿El país está mal en prevención de la transmisión materno-infantil? Pareciera que con este dato del 46% pareciera que sí. Esta es la gráfica de casos debido a la transmisión materno-infantil del país. Venimos del 2001 de tener 142 casos al 2013 de tener 6 casos. Entonces la pregunta es, ¿por qué estamos en el 46.5% en ese indicador? Como siempre está en mujeres. Y el denominador es un número estimado de mujeres embarazadas con VIH que dieron a luz. Es un número estimado. No es una población programada, es una estimación que viene de una herramienta de modelación de ONU-SIDA que todos los países debemos de ocupar, en donde yo coloco todos los datos de país y al final, por un proceso de curvas, me dice, usted debería de tener 436 mujeres embarazadas VIH positivas que dieron a luz. Se levanta la mano de los países que nosotros dice, miren, pero fíjense que lo más que nosotros hemos llegado a tener ha sido 200 mujeres embarazadas. Sí, pero ese es el dato. Ese es el dato que le da la estimación. Pero con ese dato de estimación a mí me queda una cobertura del 46%. Con una cobertura del 46%, sería prácticamente imposible que yo solo tuviera 6 casos en un año. Que se me escapa, pero el porcentaje de mujeres que verifica parto institucional ha disminuido realmente. Por lo tanto, yo podría asumir que se me escaparán unas 2, me llega a 8, pero no estamos en el 149 y no estamos entonces tampoco en este nivel de cobertura. ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque ustedes también, al estar en este mecanismo, van a estar recibiendo información de primera mano y van a estar recibiendo información que tendrán que analizar y tendrán que digerir con mucho cuidado, porque de estas decisiones depende respuesta del país. Con este 46% cualquiera diría que el ministerio tiene que trabajar, pero con el dato de que el año pasado solo me nacieron 6 niños positivos, es cierto, hay que trabajar, y eso tratamos de decirle al Fondo Mundial. Pasar de 149 a 6 nos costó mucho, pero pasar de 6 a 0 va a requerir quizás el doble de esfuerzo, porque ya son puntos aislados de toda la cadena que me están fallando. Tengo que ir a buscar esos puntos aislados, lo que va a requerir mayor esfuerzo. Pero entonces a esto obedecen muchos de los indicadores internacionales
que nosotros podemos observar que son de reporte del país, porque no son en muchas ocasiones datos programáticos los denominadores, los numeradores, sí. El gran informe, este gran informe que tenemos que dar a todas las organizaciones, que es una reporte en línea, pero tenemos 30.000 indicadores de un paquete básico que seguimos. Entonces, para esos 30.000 indicadores, tenemos un informe de país que sí presentamos, que es el informe nacional sobre el estado de situación del VIH en El Salvador, en cumplimiento del Plan Nacional de Monitoreo y Evaluación. Todos los años, desde 2011, hemos presentado un informe de estos 31 indicadores que se acompaña de una descripción de la situación del país en la respuesta al VIH. Nos hemos permitido señalar que la participación del MSP en este proceso siempre ha sido una participación activa. Aquí está de los que participaron en este primer informe del 2011, la licenciada Marta Alicia Magán, directora ejecutiva del MSP, informe 2011, que es del año 2011, que fue presentado en 2012. Todas las personas que participaron en la elaboración del informe, siempre representado del MSP, y el último informe que presentamos fue de la situación del año 2013 de la participación del MSP. El viernes pasado fue presentado ya a la CONACYDA el informe del año 2013 para su aprobación y validación. Estamos en el proceso de que ellos lo revisen, lo validen, y la presentación de este informe va a ser el 26, el martes 26 de agosto a las 9 de la mañana. Están invitados a esta presentación del informe que la CONACYDA va a realizar este día. Entonces tendríamos ya nuestro cuarto informe de la situación del VIH. Quiere decir esto entonces que el país está produciendo información, que la información se está compartiendo, que las decisiones que se están tomando son basadas en la evidencia y no en la creencia de hacia dónde va la epidemia, y por lo tanto se están tratando de tomar las mejores decisiones. Este es solo un resumen del informe del año 2013, donde se presentó a la Comisión Nacional del SIDA. Han habido unos cambios en el informe. Para este informe solo se están presentando 20 de los 31 indicadores, porque los otros 11 indicadores requieren encuestas especiales, algunas de las cuales están en este momento realizándose. Una encuesta en población trans para medir prevalencia en población trans, una encuesta de conocimientos activos y prácticas para actualizar toda la parte de conocimientos que en este momento se ha presentado en la firma por no tener otros datos de referencia. Se han cambiado algunos indicadores de reporte porque, por ejemplo, estábamos reportando el número de escuelas que daban educación para la vida y que incluían la temática del VIH, y estábamos reportando el número de servicios de salud que contaban con redes, pero se determinó que el indicador de las redes que había sido incluido no era parte de los indicadores de reporte global, y que el indicador de aptitudes para la vida que incluía la temática del VIH, el Ministerio de Educación ya había realizado un cambio desde sus currículas, de manera tal que en un proceso paulatino implica que los van a estar ya impartiendo, y se considera entonces la incorporación de otros dos indicadores: cobertura de profilaxis post-exposición por violencia sexual o por accidentes laborales. De esto hay un componente en la actual propuesta que está incluido, y el porcentaje de establecimientos que dispensan medicamentos antirretrovirales que han experimentado desabastecimiento de al menos un fármaco en los últimos 12 meses. Con este último indicador hay que hacer una serie de consideraciones. ¿Por qué? Porque dice, por lo menos que le falte un fármaco. Y si ese fármaco, por ejemplo, corresponde en el hospital público a un medicamento que los proveedores no nos quieren vender porque solo estamos comprando
100 frascos, no vamos a tener ese medicamento, no por, como mencionan algunos médicos, por incapacidad o por falta de planificación, sino porque la producción mundial no nos quiere vender. Por eso es que se está en el proceso, en el NCR, de hacer una compra conjunta de medicamentos a nivel de la región, lo que permita que el país pueda tener, no el país, pero la región pueda tener mejores precios y acceso a medicamentos, porque hoy por hoy dependemos, aunque las compras son internacionales, dependemos del mercado. Si ellos quieren venderlo, si ellos dicen, mire, fíjense que allá en la India se me terminó el material, se terminó el material. Por más que yo les diga, mire, tengo 7.786 personas en terapia antirretroviral, si no se las doy va a implicar que eventualmente no tengo material. Y el atraso en 4 meses de ellos hacia nosotros implica retraso en la llegada de nuestro medicamento y eventualmente desabastecimiento, no porque no se han hecho las gestiones, no se hayan presupuestado, sino porque si no nos quieren vender, no nos quieren vender. Entonces, estos son 2 indicadores que se han cambiado. ¿Cuál es la situación de la epidemia en este momento? En el 2007 tuvimos 2.077 casos reportados con un promedio de 6 casos diarios. El informe al 31 de diciembre es de 1.448 casos, con una estimación de 4 casos diarios. El número de casos de VIH avanzado, lo que antes conocíamos como SIDA, también ha disminuido de 163 a 61. Cuando vemos las tasas, comparando el número total de hombres y mujeres afectados por la infección versus su población de referencia, los hombres siguen siendo los más afectados por la epidemia, por lo que suele manejarse también, que hay una feminización de la epidemia. Los datos nos dicen que siempre están siendo más afectados. Cuando vemos por los grupos de edad, los más afectados siempre son población joven, y cuando yo veo cifras totales, el tercer grupo pareciera ser que es de 10 a 19 años, pero cuando analizo por tasas, por población de referencia, la población que salta rápidamente con el tercer grupo de población son las personas mayores arriba de 60 años. Se va a provocar desde la Secretaría de Inclusión Social una reunión con una división de grupos mayores que están trabajando ya un programa de atención para adultos mayores para que podamos realizar esta situación de los adultos mayores. El estado voluntario, solteros, en mayoría acompañados por población total y acompañados, divorciados, solteros, cuando hacemos por tasa, por la población de referencia. El nivel educativo también es interesante, cuál es su comportamiento, porque los datos totales nos dicen que son las personas con educación básica o bachillerato las que más se están afectando por la epidemia. Cuando yo lo hago por su población de referencia por tasas, son los universitarios, seguidos de los de bachillerato y educación básica. Es decir, la población que está adquiriendo la enfermedad es población con conocimientos especializados, si queremos decir, que son universitarios y de bachillerato. Nuestros enfoques de prevención también deben cambiar y deben de reorientarse hacia otra población que aquí están siendo afectados. Los departamentos que están siendo mayormente afectados: San Salvador, San La Paz, San Miguel de Libertad. Esta información es la que sirve para tomar las decisiones de dónde se iban a colocar los CCPIs en los departamentos, donde tenemos las mayores tasas
de afección de casos de VIH por departamento. Y este es el número de lo que les hablaba, la situación de la tasa de acceso a medicamentos antirretrovirales de 74.5 que reportamos en el 2008, 64.8 en el 2008 y en el 2013 86.3. Variación, si lo analizamos, como digo, no hay listas de espera para recibir medicamentos antirretrovirales, pero hay una variación de 74.5 a 64 y ahora de 86. Claro, los que son mal pensados, no son ustedes, podrían decir, están maquillando los datos, están jugando con los datos. Vuelvo a insistir que esto se debe al denominador que nosotros utilizamos. Utilizamos un denominador que viene de estimaciones. En este año esa fue la estimación. Cambió mi denominador y mi denominador puede cambiar. Una de las grandes observaciones que todos los técnicos hemos hecho a nivel, puedo dar fe, de América Latina, que es donde he podido participar, ha sido esa medición con el espectro, porque al espectro le hacen cambios. Hubo para un reporte de informes que le estaban haciendo cambios cada 3 días. Entonces yo corría la versión de Spectrum y decía la versión del Spectrum del 3 de febrero. Y venía el correo con nosotros, por favor revise la herramienta que hicimos una actualización del 6 de febrero, corrando con esa actualización. Llegamos a un taller, Rosario, donde todos habíamos corrido el programa con una versión y cuando llegamos a Panamá, no, disculpen, pero hace 2 días lo actualizamos. Corran entonces con la nueva actualización y los datos van cambiando. ¿Qué es lo que sucede? Porque entonces lo que es lógico decir es ¿por qué usa esa herramienta? ¿Por qué la usa? Si es tan variable, la usamos porque al final conocida es un mundo democrático, dice, los países que quieran pueden utilizarla, los que no quieran pueden no utilizarla, pero en el informe GAP va a consignarse el denominador tal como está, número estimado, no hay otra forma de hacer estimación. Y el Fondo Mundial, los datos que va a pedir son cuáles son las estimaciones de país. Y entonces llaman por teléfono, por correo electrónico y lo que hacen es, conocida, dígame si los datos del país son válidos o no. Entonces tenemos que usar esa herramienta con las aclaraciones que todos hemos hecho. De hecho, hemos trabajado en abril de este año en Argentina unas metas que fueron presentadas en México y ya fueron validadas en Ginebra en junio de este mes, en junio, en donde el denominador sigue siendo espectro. Y lo que dijimos, esperamos que no le hagan mayores cambios al espectro, porque eso va a implicar que los países cumplamos la meta. Entonces, la variación de aquí obedece a eso. Y otra cosa que obedece, que aporta el 86%, es que para este periodo de reporte del 2013 tenemos datos ya del Seguro Social. El Seguro Social ya nos reportó cuáles son las personas que tienen terapia antirretroviral. Esta es la gráfica que yo presentaba de la prevención de la transmisión materno-infantil de 142 casos, 6 casos. Esto no quiere decir que tenemos una cobertura del 45%. La gráfica habla de las investigaciones que estamos realizando en campo, habla de que tenemos pocos casos de transmisión materno-infantil. La mortalidad por SIDA 2006-2013, claro que esta es la mortalidad por SIDA hospitalaria que nosotros podemos capturar. La tendencia es una tasa de 5.6 en el 2006 a una tasa de 4.2 en el 2013, lo cual implica también un avance en la tasa de mortalidad del país. Y en megas, la medición del gasto en SIDA, que es por lo cual torturamos muchos de los que están aquí pidiéndole la información de cuánto es lo que han gastado en SIDA el año anterior,
Si se dan cuenta, nos sirve para determinar cuál es la inversión que el país ha hecho. En el 2008 la instalación que el país había hecho era de 41 millones de dólares. Por eso cuando el doctor Espinosa dijo 331 millones, 66 millones al año, le dijimos tranquilo, usted está invirtiendo 41. Le faltan 26 millones, ¿verdad? El último ejercicio lo que nos dice es que el país está invirtiendo ya 62 millones de dólares en la respuesta al VIH, que hemos incrementado la instalación de prevención de 9 millones de dólares en el 2008 a 24 millones de dólares en el 2013. Que esta inversión en prevención no ha sido en detrimento de las otras intervenciones, porque se mantiene el precio de tratamiento de 36 millones a 30 millones y todas las demás se mantienen. La más pobre en inversión sigue siendo investigación relacionada al VIH, 336.000, 889.000, lo que estamos destinando para investigar es muy poco. Y estos es otro de los indicadores que también como país tenemos que reportar y que son parte de aquella herramienta en línea que les mostraba, es el índice compuesto de políticas nacionales del ICP, el cual tiene dos mediciones. Una medición que hace el sector gobierno y una medición que hace sociedad civil. Y del 2003 al 2013, estas han sido las evaluaciones. La evaluación del año pasado fue el Plan Estratégico 9, apoyo y liderazgo políticos 8, prevención 8, tratamiento de apoyo 8, vigilancia y evaluación 9. Esto fue lo que nosotros como gobierno así nos calificamos nosotros. Y esto fue lo que sociedad civil dijo que así nos califica en ellos. Plan Estratégico 9, derechos humanos 8, prevención 8, tratamiento de apoyo 8. Si se dan cuenta, gobierno no evalúa derechos humanos y sociedad civil no evalúa apoyo y liderazgos políticos y vigilancia y evaluación. Así son los formatos que nos envían para esto y esto es todo.